eres santo. Dios les bendiga, mis hermanos. Le damos gracias a Dios un día más por darnos el privilegio de poder compartir con ustedes estas breves enseñanzas doctrinales, en la cual estaremos tratando en esta oportunidad sobre el Espíritu Santo. Será una serie de mensajes en la cual estaremos compartiendo sobre el Espíritu Santo. Bueno, tenemos que ir a la Escritura y creo que la mejor forma de poder desarrollar quién es el Espíritu Santo y a qué vino el Espíritu Santo es a través de lo que dijo Jesús en Juan 14, capítulo 14, versículo 16 en adelante, donde la Escritura nos señala de esta manera: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Bien, la Escritura dice claramente y señala que Jesús iba a rogar al Padre para que viniera el Consolador. Él señala claramente quién es el Consolador y lo llama el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Bien, el Espíritu Santo, cuando la Escritura nos señala que vendrá como promesa, también iba a cumplir un objetivo, y lo dice el versículo 26 claramente: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bueno, el objetivo real o primordial de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, donde todos tenemos el conocimiento de que esa promesa se cumplió en el libro de Hechos capítulo 2, cuando vino el derramamiento de la promesa, donde todos fueron llenos del Espíritu Santo, y vemos a un apóstol Pedro junto a los discípulos llenos del poder de Dios, y también el apóstol Pedro predicando un mensaje que conmovió de tal manera y compungió los corazones de aquellos que estaban escuchando el mensaje que el apóstol Pedro estaba compartiendo después de recibir la promesa del Espíritu Santo. Bien, la Escritura dice claramente que ese iba a ser el objetivo, que el mismo Espíritu Santo, el Consolador, a quien el Padre enviaría al mundo en mi nombre, dice la Escritura claramente, sobre vosotros, iba a enseñarles a la iglesia o a sus discípulos en particular lo que debían decir, porque los iba a enseñar en todas las cosas. Bien, es importante entender que el Espíritu Santo vino con ese objetivo al mundo, pero también la Escritura nos va a ampliar un poquito más sobre lo que Jesús nos enseñó sobre el Espíritu Santo en el libro de Juan capítulo 16. Avancemos 2 capítulos en el versículo 4 en adelante. Así dice la Escritura, boca y palabras textuales de nuestro Salvador: esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bien, la primera parte en la cual el Señor nos explica claramente que el objetivo, la labor del Espíritu Santo iba a ser enseñando todas las cosas. Acá el mismo Señor Jesús nos enseña que iba a cumplir otro propósito en particular, que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bien, el Espíritu Santo, cuando viene a la vida de aquel que cree en el Señor Jesús, en aquel que ha creído en la promesa de nuestro Salvador de salvación y de vida eterna, de inmediato la Escritura dice claramente, si nosotros vamos al libro de los Efesios, si me puede acompañar al Nuevo Testamento, se va a dar cuenta el orden correcto y la labor del Espíritu Santo en la vida del creyente. La Biblia dice claramente en Efesios capítulo 1, versículo 13. Escuche por favor la Escritura: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, hablando de Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es importante entender esto, que el Espíritu Santo vino para morar en la vida del cristiano. El Espíritu Santo ya no anda suelto en el mundo o buscando profetas o hombres para poder manifestarse. Él habita en la vida del creyente. Fuimos sellados con el Espíritu Santo
cuando oímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Si usted quiere entender un poquito más de esto, la Escritura también dice en 1 Corintios, capítulo 6, y nos vamos a dar cuenta que es una realidad. El Espíritu Santo está habitando en nosotros. En el versículo 19 y versículo 20 dice claramente de esta manera en 1 Corintios: ¿o ignoráis, dice el apóstol Pablo, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, por el precio del sacrificio de Jesús? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos propiedad de Dios. Los cristianos pasamos a ser propiedad de Dios por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y como Jesús no miente, pues digo la verdad, le dijo a sus discípulos, aunque estaban tristes porque él se iba a ir, pero enviaré al Consolador. Es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador que habló Juan 14. Claramente la Escritura dice que el Espíritu Santo va a venir a ser morada en nosotros, amado hermano. El Espíritu Santo no hay que llamarlo, al Espíritu Santo no hay que verlo en algún tipo de manifestación como las que hoy vemos muchos dentro de las congregaciones que no son de Dios, sino que realmente el Espíritu Santo está habitando en nosotros. No ignoramos que somos templo del Espíritu Santo. Algo que es muy similar a lo que pasaba en el antiguo tiempo, cuando Salomón construyó el templo con la hermosura, con la majestad, con los materiales con cual construyó ese lugar, que se conoció como el templo de Salomón. Dice la Escritura que vino la presencia de Dios a ese lugar. En el tabernáculo se movía de forma de torbellino y venía la presencia de Dios en ese lugar. ¿Qué quiere decir? Que hoy Dios cumplió su promesa, envió al Consolador para habitar en nosotros, amado hermano. La Escritura dice claramente que el Espíritu Santo iba a venir a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. La primera labor que cumple el Espíritu Santo al venir a nosotros, cuando oímos la palabra de verdad, es convencernos de pecado. Esa es la evidencia de alguien que realmente tiene el Espíritu Santo, que realmente ha sido convencido de pecado. Ya no vive en una actitud de pecado, ya no vive en una práctica de pecado. Tener el Espíritu Santo no tiene nada que ver con una manifestación, más bien tiene que ver con el convertimiento y con el cambio de vida que tenemos que tener todos aquellos que hemos recibido la promesa de Jesús, que iba a venir el Consolador. Por ende, amado hermano, la Escritura dice claramente en el libro de los Efesios, para que podamos entender un poquito más sobre esto. En el capítulo 4, versículo 30 dice de esta manera. Por favor, acompáñeme a la Sagrada Escritura. Ninguna palabra, dice el versículo 29 en adelante, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo habita en el creyente. El Espíritu Santo va a estar hasta el día de la redención en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo le dice a los efesios: no contristéis al Espíritu Santo. Por eso es necesario entender quién es el Espíritu Santo, a qué vino el Espíritu Santo. Porque realmente el Espíritu Santo, la gran labor que cumple es enseñarnos la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, convencernos de pecado, vivir en justicia y entender que viene un juicio venidero para todos aquellos que no se arrepientan de sus pecados. Por ende, la Escritura es clara en enfatizarnos y darnos a entender que el Espíritu Santo vino a nosotros porque fue dado de Dios, como lo dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses. Por favor, acompáñame a la Sagrada Escritura y vamos a poder encontrarnos con este versículo maravilloso en el capítulo 4, versículo 8. La Biblia dice así: así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. La vida que agrada a Dios debe ir acorde a lo que Jesús dijo. El Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Por eso, amado hermano, es importante entender que la labor, el rol y el ministerio del Espíritu Santo y el servicio que vino a cumplir es para poder enseñarnos cómo debemos vivir como cristianos, la luz que debemos ser para este mundo y el cambio y la transformación a través del poder del Espíritu Santo. La Escritura dice claramente que este Espíritu Santo cambia nuestras vidas. Por ende, amado hermano, tenemos que comprender
lo que dice la Escritura en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 5. Por favor, acompáñenme a la sagrada palabra del Señor para darnos cuenta qué importante es entender a qué vino el Espíritu Santo. La Biblia dice de esta manera. Vamos a leer el versículo 1 en adelante. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos prepara para poder vivir para Dios, nos prepara para poder vivir en un mundo lleno de tinieblas, nos prepara para poder rechazar el pecado y nos prepara para aún vivir en medio de las tribulaciones. Eso es tener al Espíritu Santo, eso es recibir la promesa que nuestra vida alcanza la madurez y somos dirigidos por el Espíritu Santo y comenzamos a dar el fruto del Espíritu, como dice la Escritura en el libro de Gálatas. Por favor, vamos a la Sagrada Escritura. En el libro de Gálatas, la palabra nos señala claramente qué provoca el Espíritu Santo en el creyente cuando está tomando el control y está tomando realmente la dirección de nuestra vida. En el capítulo 5, versículo 22 en adelante dice la Escritura: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo viene a tomar el control del cristiano para dirigirnos claramente a hacer la voluntad de nuestro Señor. Por eso el mismo Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque éstas nos encaminarán a la vida eterna y dan testimonio de mí. Es importante entender que el Espíritu Santo vino a darnos a entender la condición de pecado en la cual estamos, vivir en justicia y entender que viene un juicio venidero. Por eso tenemos que vivir en el Espíritu. El libro de Romanos capítulo 8, y con esto voy a estar terminando, en el capítulo 8 dice claramente de esta manera. Por favor, en el versículo 5 del libro de Romanos 8 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Escuche bien, es importante entender esto. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amado hermano, es importante entender esto. Muchos hoy dicen que tienen el Espíritu Santo porque hablan lenguas que realmente no tienen nada que ver con lo que pasó en el libro de Hechos y lo que pasó con los santos apóstoles. Hoy dicen algunos tener dones que no tienen nada que ver con la característica y conducta que realmente debiera tener aquel que dice tener un don de Dios. La primordial función del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Vivir alejado de la carne, vivir alejado del pecado, vivir una condición de santidad, porque somos guiados por el Espíritu Santo. Si hacemos morir la carne, es porque estamos viviendo en el Espíritu. Juzgue usted, ¿qué es lo que está sucediendo en la iglesia de hoy? ¿Estará siendo dirigida por el Espíritu Santo? Su vida, mi vida, ¿estará siendo dirigida por el Espíritu Santo? Si vivimos según el Espíritu, hacemos morir las obras de la carne. Hacemos morir
lo que la carne quiere. Por eso, amado hermano, no se deje engañar. El Espíritu Santo vino a convencernos de pecado. Y aquel que vive en pecado realmente no tiene al Espíritu Santo. La Biblia es clara, porque el Espíritu Santo hace morir los deseos de la carne. El fruto del Espíritu nos lleva a vivir en gozo, en paz, en mansedumbre. Nuestra vida cambia, porque el Espíritu Santo está haciendo morada en nosotros. Amado hermano, esto es lo que queremos compartir con ustedes, estas breves enseñanzas doctrinales, para que podamos comprender a la luz de la palabra que la Biblia no se equivoca, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Por ende no tenemos que estar llamándolo, porque si usted ha creído en el Señor y ha escuchado la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, es porque el Espíritu Santo ya vino a hacer morada en usted, y usted se evidencia a través de su testimonio que el Espíritu Santo vino a habitar en medio de nosotros. Así que Dios le bendiga y espérenos en un nuevo programa de breves enseñanzas doctrinales que sin duda será edificado a través de la palabra del Señor. Que Dios le bendiga mucho.